Los habitantes más antiguos de la sierra siempre advirtieron que había zonas donde el viento no sonaba igual, donde los árboles parecían inclinarse hacia un punto invisible y donde, por las noches, se escuchaban lamentos que no pertenecían a ningún animal conocido. En 1968, 3 jóvenes excursionistas mexicanos ignoraron estas advertencias y se internaron en una región remota de la Sierra de Puebla para investigar antiguos petroglifos asociados a un ritual indígena prohibido hace generaciones. Durante los primeros días, todo parecía normal. Caminos estrechos, riachuelos fríos y un silencio denso que ellos atribuían al aislamiento. Pero pronto empezaron a notar marcas en los troncos que no coincidían con rastros humanos ni animales. Eran profundas, curvas, siempre dispuestas en pares, como si algo enorme se hubiera arrastrado por allí. Algo que no dejaba huellas en el suelo. El hallazgo decisivo fue una oquedad oculta, una cavidad que parecía respirar. Sus paredes estaban cubiertas por símbolos idénticos a los del ritual perdido. Había algo distinto, algo fresco, recente, como si alguien tuviese reactivado aquel lugar. Desde dentro emanaba un calor orgánico, pulsante, sincronizado con un sonido que recordaba un corazón latiendo bajo tierra. A partir de esa noche, los jóvenes comenzaron a escuchar una palabra incompleta, pronunciada con un eco profundo, como si un gigantesco organismo tratara de imitar el lenguaje humano. La voz no provenía de un punto fijo, rodeaba el campamento, se filtraba entre los árboles, vibraba bajo sus mochilas, y cada repetición sonaba más clara, más cercana, más consciente. Lo que los excursionistas no sabían era que, al activar accidentalmente aquel recinto sagrado, no habían interrumpido un ritual antiguo, lo habían completado. Y algo que jamás debió despertar comenzó a abrir los ojos debajo de sus pies. Antes de continuar, cuéntanos, ¿desde qué país y ciudad nos escuchas? Nos encanta saber dónde estás escuchando. Y si te interesan estos casos, suscríbete para ayudarnos a llegar a los 1000 suscriptores y deja tu like. Ahora sigamos. En los archivos olvidados de la Universidad Nacional Autónoma de México existe una carpeta que casi ningún profesor menciona en voz alta. Es delgada, pero su contenido ha sido motivo de silencios incómodos y miradas evasivas durante décadas. Dentro hay fotografías desenfocadas, notas incompletas y reportes nunca publicados sobre expediciones que terminaron en circunstancias inexplicables. Entre todos esos documentos, uno destaca por la inquietud que provoca incluso en investigadores veteranos. El caso de 3 excursionistas desaparecidos en la Sierra de Puebla en 1968. Lo que vuelve este caso especialmente perturbador no es solo la ausencia total de cuerpos o rastros de fuga. Lo verdaderamente desconcertante son los registros que los jóvenes dejaron antes de desaparecer. Marcas esculpidas en árboles que no coinciden con fauna local. Grabaciones con sonidos que parecen provenir de un organismo gigantesco bajo tierra y símbolos. Rituales que coinciden con prácticas indígenas prohibidas. Hace generaciones supuestamente destinadas a sellar algo que no debía volver a moverse. Durante años, antropólogos, geólogos y lingüistas trataron de explicar lo ocurrido. Algunos hablaron de fenómenos sísmicos atípicos, otros de una posible histeria colectiva causada por el aislamiento. Pero quienes estudiaron detenidamente los petroglifos hallados en la zona aseguran que la iconografía es demasiado precisa. Representa un ciclo de encierro y despertar, un ciclo que, según ellos, se habría reactivado accidentalmente aquella noche de 1968. Los documentos indican que los jóvenes no estaban buscando nada sobrenatural. Eran entusiastas de la exploración, interesados en la historia y en los paisajes remotos del país. Pero, sin saberlo, ingresaron a un territorio considerado sagrado, un lugar que los ancianos de la región evitaban incluso mencionar. Hoy reconstruimos su historia no para ofrecer respuestas definitivas, sino para mostrar lo que puede
ocurrir cuando una expedición inocente toca fronteras que nunca debieron cruzarse. Porque a veces lo que duerme bajo la tierra no quiere ser despertado. La sierra se alzaba frente a ellos como una muralla antigua, cubierta de nubes bajas y sombras que parecían no obedecer del todo a la luz del sol. Era 1968. Y para Mauricio, Javier y Rolando, aquella expedición a la sierra de Puebla era el punto más ambicioso de sus aventuras como excursionistas. No eran turistas ingenuos, conocían rutas, sabían orientarse y respetaban el terreno. Pero nada de lo que habían aprendido los preparó para el silencio extraño que encontró al final del camino de terracería. El último poblador que vieron fue un hombre mayor que los miró desde el umbral de una casa desvencijada. No se acercó a ellos, solo levantó la mano y, con un gesto apagado, señaló las montañas. Murmuró algo que solo alcanzaron a entender a medias. Hay lugares donde la tierra todavía recuerda. Ninguno quiso admitir que esa frase les caló más hondo de lo que parecía. Sonrieron, agradecieron y siguieron adelante, como si fuera apenas un comentario folclórico. El sendero fue estrechándose a medida que avanzaban. La vegetación se volvía más densa y poco a poco, los sonidos familiares del campo, el canto de las aves, el zumbido de los insectos, comenzaron a desaparecer. Javier fue el primero en notarlo. Se detuvo. Miró a su alrededor y frunció el ceño. «No hay nada», dijo en voz baja. «Ni un pájaro». Rolando trató de restarle importancia, pero también se dio cuenta de que el bosque estaba demasiado quieto. Al llegar a un pequeño claro, decidieron que aquel sería el lugar perfecto para montar el campamento. El suelo era firme, pero de un color extraño, ligeramente rojizo, como si la tierra hubiera sido quemada mucho tiempo atrás, y luego cubierta por una capa delgada de polvo. Mauricio se agachó y tomó un puñado entre los dedos. Estaba más cálida de lo que debería a esa hora del día. No lo comentó. Solo limpió la mano en el pantalón y ayudó a los otros con la tienda. A unos metros del campamento, una especie de hendidura se abría en la roca. No era exactamente una cueva, pero tampoco una grieta normal. Una línea vertical, oscura, que parecía trazar una cicatriz en la piedra. De su interior salía un soplo constante de aire tibio, como el aliento de un animal enorme que respirara muy lentamente. Javier se acercó curioso y bajó la cabeza para mirar dentro. La oscuridad le devolvió una sensación extraña. No era un hueco vacío, sino una negrura densa, pesada. Al caer la tarde, el cielo se tornó de un naranja sucio e as sombras das árvores se alongaram até quase tocar a abertura da roca. Rolando encendió la fogata mientras Mauricio revisaba el equipo. Cantimploras, brújula, mapa, cuaderno, linternas. Todo estaba en orden, pero ninguno de los tres conseguía sacudirse la sensación de estar siendo observado. No por una persona, ni por un animal, por el lugar mismo. Mientras comían, el tema inevitable salió a flote. Las historias que habían escuchado en el pueblo anterior. Hablaban de marcas en la piedra que no se debían tocar, de entradas que no eran para nosotros y de cosas que despiertan si uno se queda demasiado tiempo en silencio. Los tres rieron, no por valentía, sino porque era la única forma de mantener el miedo dentro de un límite aceptable. La noche cayó de golpe, sin transición suave. Cuando las últimas luces del día se extinguieron, el bosque pareció encogerse alrededor de ellos. El fuego crujía, pero el sonido no se propagaba como de costumbre. Se quedaba cerca, atrapado, como si el aire estuviera espeso. Cada vez que el viento soplaba, el aliento tibio que salía de la grieta cambiaba de dirección, rozando oídos y nucas. Antes de dormir, Mauricio se levantó para dar una última mirada a su alrededor. Fue entonces cuando lo notó. A la luz del fuego había líneas extrañas en el suelo, como surcos delgados que formaban semicírculos incompletos cerca de la roca. Pensó en raíles de insectos, pero no había insectos. Se agachó para ver mejor, y en ese momento
Una exhalación más fuerte que las otras salió de la grieta, golpeándole el rostro con un aire tibio y ligeramente húmedo. Se incorporó con el corazón acelerado y decidió regresar a la tienda sin decir nada. Mientras se acostaba, no podía quitarse una idea de la cabeza. Esa montaña no se sentía solo como un lugar. Se sentía como algo que estaba esperando. Despertaron con una luz gris filtrándose entre las nubes bajas. El bosque parecía detenido en un amanecer eterno, sin cantos de aves ni insectos, apenas el crepitar débil de las brasas que quedaban de la fogata. Javier salió primero de la tienda. Se estiró y notó una leve presión en los oídos, como cuando uno cambia bruscamente de altitud. Pero no habían subido más. Era otra cosa. Mauricio decidió inspeccionar el perímetro del campamento con más calma. Llevaba su cuaderno en la mano, dispuesto a registrar detalles del terreno. Fue entonces cuando lo vio con claridad. En la roca, al costado de la grieta, había un símbolo grabado que ninguno había notado la noche anterior. No era un simple rayón, era una espiral irregular rodeada por líneas curvas que parecían imitar el movimiento de algo ondulante. Llamó a los otros. «Esto no es erosión», dijo pasando los dedos cerca del grabado sin tocarlo. «Alguien hizo esto». Rolando frunció el ceño. «¿Los indígenas de la zona?» «Quizá», respondió Mauricio, «pero no se parece a nada que yo haya visto en libros». Javier, que tenía menos paciencia para la cautela, se acercó demasiado y posó la mano sobre el centro de la espiral. Durante un segundo no sintió nada, y luego un leve cosquilleo le subió por el brazo, como una descarga suave pero insistente. Apartó la mano de golpe. «Sentí algo», dijo, «como si hubiera corriente, pero la piedra está fría». En el mismo instante en que retiró la mano, un soplo de aire más fuerte surgió de la grieta, levantando polvo y pequeñas hojas secas alrededor de sus pies. Los tres se miraron sin decir palabra. No podía ser una coincidencia. El grabado, la sensación en la mano de Javier, el cambio en el aire. Mauricio anotó rápido en su cuaderno. Símbolo tallado junto a la grieta, reacción tras el contacto, aumento de flujo de aire cálido. Mientras escribía, notó algo más. El suelo cerca de la piedra ya no estaba liso. Pequeñas líneas se habían formado desde la base de la roca, como si algo bajo la tierra hubiera comenzado a desplazarse. No era un temblor, era un movimiento más lento, casi deliberado. Rolando propuso alejarse un poco de la grieta y explorar la zona. Quizá se trataba de un conjunto de símbolos, no solo uno. Caminando en círculos, encontraron otras marcas menores, más gastadas, en otras piedras cercanas. Algunas parecían antiguas, casi borradas por el tiempo, pero la espiral junto a la grieta se veía más reciente, como si hubiera sido activada hace poco, comentó Javier, sin saber por qué había usado esa palabra. El viento cambió, o eso pensaron al principio. Pero no era viento, era una corriente de aire que entraba y salía de la grieta con un ritmo que se estaba volviendo reconocible. Una inhalación lenta, una exhalación prolongada, una pausa, y de nuevo. Mauricio dejó de escribir. Sus ojos se abrieron un poco más. ¿Lo sienten?, preguntó. No es solo aire, es un patrón, está respirando. Por primera vez desde que llegaron, ninguno intentó bromear. Los tres miraron la grieta, el símbolo, el suelo, y comprendieron algo sin necesidad de decirlo en voz alta. Habían tocado algo que no entendían, algo que tal vez llevaba siglos esperando la combinación correcta de gesto, lugar y tiempo para volver a moverse, y ellos, sin saberlo, habían sido la pieza que faltaba. El resto de la mañana estuvo cargado de una tensión difícil de describir. No sucedía nada espectacular, no había gritos ni apariciones, solo un cambio sutil pero continuo en el ambiente. El aire caliente que emergía de la grieta se volvía más rítmico, más profundo, casi orgánico.
Mauricio intentó convencerse de que podía tratarse de algún tipo de corriente subterránea, pero el argumento se desmoronaba cada vez que sentía el suelo vibrar con un pulso casi regular. Javier, intrigado, se sentó frente a la roca y dejó la mano suspendida a pocos centímetros del símbolo. No lo tocó esta vez, pero podía sentir un calor débil emanando de la piedra. No era el calor del sol. Las nubes cubrían el cielo. Era otra cosa. Parece un pulso, dijo máis para sí mesmo do que para os outros. Rolando caminaba nervioso de un lado a otro, mirando el bosque alrededor. Notaba detalles que antes había pasado por alto. Algunos árboles parecían inclinarse sutilmente hacia la grieta, y en el silencio total, cada crujido de rama o leve movimiento de hojas se sentía amplificado. Era como estar dentro de un lugar que estaba escuchando. Mauricio decidió aproximarse de nuevo al borde de la grieta. Se inclinó con cuidado, apuntando la linterna hacia adentro, aunque todavía era de día. El haz de luz no reveló profundidad, sino una oscuridad compacta, densa, como si no estuviera iluminando un vacío, sino una superficie que absorbía todo. Cuando movió la linterna, por un instante creyó ver algo cambiar allá dentro, una sombra que no correspondía al movimiento de su mano. Se apartó de golpe, con el corazón acelerado. «Juraría que algo se movió», dijo. Javier y Rolando se acercaron, mas nenhum deles teve coragem de mirar tan profundo. Entonces el sonido cambió. Lo que hasta ese momento había sido un murmullo grave, casi un ronquido lejano, se transformó en una especie de gemido prolongado, como si algo enorme estuviera haciendo un esfuerzo dentro de la montaña. La vibración recorrió el suelo, subiendo por sus botas, por sus piernas, asentándose en el estómago como una sensación de caída libre. Las líneas en la tierra, que antes se limitaban a pequeños arcos, comenzaron a extenderse. Eran delgadas, pero avanzaban, como raíces que crecieran a un ritmo antinatural. No salían a la superficie del todo, pero se marcaban bajo el polvo rojizo, formando curvas en dirección al campamento. Javier dio 2 pasos atrás, con la piel erizada. «No es la tierra moviéndose», dijo. «Es algo debajo». Rolando, que siempre había sido el más escéptico, hizo algo que luego lamentaría. Recogió una piedra y la lanzó dentro de la grieta, como si quisiera demostrar que todo aquello no era más que una ilusión alimentada por el miedo. Esperaron escuchar el golpe de la piedra contra el fondo, un eco, un rebote, cualquier cosa, pero no escucharon nada. El silencio que siguió fue todavía peor que cualquier ruido posible. No hubo choque, ni caída, ni roce de piedra contra piedra. Solo el cese momentáneo de la respiración caliente, y luego un soplo más frío, más lento, más medido, como si la criatura hubiese detenido todo movimiento para prestar atención. Mauricio sintió que se le secaba la boca. «Creo que ahora sabe exactamente que estamos aquí», dijo en voz muy baja. Y por primera vez, ninguno de los 3 pudo desmentirlo. La tarde cayó sobre ellos como una manta espesa. El cielo se oscureció antes de lo previsto, no por nubes de tormenta, sino por una sombra difusa que parecía condensarse en el aire mismo. Encendieron la fogata más temprano de lo habitual, no tanto por necesidad de calor, sino por la urgencia de tener una fuente estable de luz en medio de aquella quietud inquietante. Sentados alrededor del fuego, hablaban poco. Cada uno levantaba la vista de vez en cuando hacia la grieta, esperando o temiendo el siguiente cambio. Aunque no hubiera ocurrido nada visualmente dramático, la respiración del interior se había vuelto más profunda, más amplia, casi cómoda, como si el ser que habitaba la montaña hubiera encontrado un ritmo natural después de siglos dormido. Mauricio tomó su pequeña grabadora de carrete, la que había llevado para registrar sonidos ambientales del bosque. La sostuvo varios segundos, indeciso, como si al encenderla pudiera activar algo más que una cinta magnética. «Si esto es un fenómeno natural, deberíamos registrarlo», murmuró. «Y si no lo es, también». Ninguno se atrevió a contradecirlo.
Se acercó despacio a la grieta, respirando con cuidado para no hacer ruido de más. Encendió la grabadora. El clic del mecanismo resonó demasiado fuerte en aquel silencio anómalo. Durante un instante, la respiración caliente del interior se detuvo por completo, como si el ser estuviera escuchando. Luego, un sonido nuevo emergió. No era un gemido ni el crujido de roca, era una vibración grave, sostenida, que oscilaba en ondas irregulares. Las llamas de la fogata reaccionaron de inmediato, se inclinaron hacia la grieta, como si una corriente invisible las jalara. Javier sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. «Eso no es eco», susurró. «Está contestando». Rolando se acercó un poco más, como hipnotizado por la oscilación del sonido. «No responde al aparato», dijo en voz baja. «Responde a nosotros». Entonces el sonido cambió. La vibración empezó a imitar de manera torpe el ritmo de una sílaba humana. No era un ruido sin sentido. Había pausas, intención, un esfuerzo palpable por organizar el sonido en un patrón reconocible. «Ah». Salió desde la grieta seguido de un silencio tenso. Los tres se quedaron inmóviles. Aquello no podía ser producto del viento. «¿Lo oyeron?», murmuró Mauricio. «Eso sonó como el inicio de una palabra». El sonido regresó, esta vez un poco más largo, como si hubiese aprendido algo en su primer intento. «Ah, ah». La última parte se disolvió en una vibración grave, pero la intención era clara. Estaba tratando de articular. El viento del bosque no se movía, pero la montaña sí. La fogata chisporroteó, lanzando brasas al aire, mientras el eco de aquella sílaba incompleta quedaba suspendido entre ellos. Por primera vez desde que llegaron, comprendieron que no estaban ante un simple fenómeno natural. No era un animal, ni una corriente de aire, ni la acústica peculiar de la roca. Era algo que respiraba, que escuchaba, y que estaba tratando de hablarles. La noche avanzó con una pesadez casi líquida, como si el tiempo se espesara alrededor de ellos. Cada exhalación de la grieta era más profunda, más consciente. Ya no era solo aire caliente que salía de un abismo antiguo. Había un ritmo, una cadencia que imitaba de manera inquietante la respiración humana. Incluso el vapor que emergía parecía adquirir formas breves antes de disolverse en el aire frío de la montaña. Mauricio intentó acercarse con la grabadora nuevamente, buscando capturar con claridad aquella protopalabra que había resonado antes. Pero esta vez, cuando dio un paso hacia la grieta, el suelo vibró con un temblor tenue, casi como un aviso. No era un movimiento sísmico normal, era pulsado, acompasado, como si la montaña tuviera un corazón enterrado en su interior. Mauricio se detuvo de inmediato. Rolando encendió su linterna y apuntó hacia el interior, aunque la luz solo alcanzaba unos pocos centímetros antes de ser devorada por la oscuridad densa. Sin embargo, algo cambió. Cuando la luz tocó la grieta, la respiración se detuvo otra vez, igual que antes, como si la presencia al otro lado sintiera la iluminación. No era una criatura ciega, estaba reaccionando a su entorno. Javier, que siempre había sido el más incrédulo del grupo, tragó saliva. «Si eso está imitando palabras», dijo, «¿por qué ahora guarda silencio?». Mauricio respondió sin quitar los ojos de la grieta. «Tal vez está esperando que nosotros digamos algo primero». La idea era absurda, pero ninguno de los tres rió. Aquella noche, a esa altura, lo absurdo parecía lo más lógico. Javier se inclinó hacia adelante, puso una mano en la roca y habló apenas por encima de un susurro. «¿Qué eres?». Al principio no pasó nada. Luego un murmullo grave recorrió la grieta, como un ronroneo profundo, y la respiración cambió de nuevo. Esta vez, la exhalación no trajo vapor, trajo un olor infame, antiguo, mezcla de humedad encerrada, tierra podrida y algo más difícil de identificar. Algo como pelo quemado.
Los tres retrocedieron al mismo tiempo, instintivamente, como presas frente a un depredador invisible. El murmullo se convirtió en un sonido más articulado, una sílaba larga, casi arrastrada. Ra. No era una palabra completa, mas tampoco era un simple ruido. Sonaba como el intento desesperado de formar lenguaje con estructuras que no habían sido diseñadas para hablar. Era un esfuerzo antinatural, como si algo moldeara su cuerpo para imitar a un humano. Rolando se llevó la mano al pecho. «No creo que sea una palabra», dijo. «Creo que está imitando lo que escuchó nuestros susurros». Mauricio, pálido, negó con la cabeza. «No, esto», señaló la grieta, «esto tiene memoria. Ha escuchado humanos antes, quizá hace mucho tiempo. La fogata, que hasta entonces había sido un punto de seguridad, comenzó a comportarse de manera extraña. Las llamas se inclinaban hacia la grieta, sí, pero ahora adoptaban un patrón oscilante, como si respondieran al ritmo del murmullo. No estaban siendo arrastradas, estaban siendo influenciadas, guiadas. Los tres hombres quedaron inmóviles, sin saber si debían huir o quedarse. La montaña respiraba distinto, más rápido, como si algo al otro lado estuviera despertando, no por ellos, sino por algo más grande, algo que llevaba demasiado tiempo esperando un estímulo. Y ellos, con cada palabra, cada linterna, cada grabación, Mafines, habían sido ese estímulo. La madrugada llegó sin transición, como si la noche hubiera decidido prolongarse más allá de lo normal. El aire estaba pesado, húmedo, casi pegajoso. Ninguno de los tres había logrado dormir bien. Cada vez que cerraban los ojos, la respiración de la grieta se colaba en sus sueños, distorsionada, insistente, como un mensaje repetido que no alcanzaban a comprender. Cuando finalmente se levantaron, el bosque estaba más silencioso que nunca. Mauricio salió de la tienda primero y notó algo que antes no estaba allí. Las líneas en el suelo, aquellas marcas delgadas que parecían extenderse desde la base de la grieta, habían avanzado varios metros durante la noche. No eran surcos profundos, pero sí lo bastante definidos para distinguir su patrón ondulante. Era imposible que nada natural se moviera así sin hacer ruido. Era como si algo hubiera reptado suavemente bajo la superficie. Javier se agachó para examinarlas. «No parecen raíces», dijo. «Las raíces no se desplazan, y menos en una noche». Rolando, aún somnoliento, frotó sus brazos para espantar el frío. ¿Y qué otra cosa podría dejar trazos tan uniformes sin romper la tierra? Nadie respondió. Decidieron acercarse de nuevo a la grieta, aunque cada paso parecía una traición a su propio instinto de supervivencia. El aire caliente seguía saliendo, pero ya no era constante. Venía en ráfagas intermitentes, como si el ritmo interno estuviera cambiando. Javier notó que, entre una exhalación y otra, había momentos de silencio absoluto, demasiado largos para considerarlos pausas naturales. Fue durante una de esas pausas que escucharon el primer golpe, un estruendo sordo, profundo, como si una masa gigantesca hubiera chocado contra la piedra desde dentro. El impacto hizo vibrar el suelo bajo sus pies, provocando que pequeñas piedras y hojas se deslizaran ladera abajo. Mauricio retrocedió inmediatamente. «Eso no fue un temblor», dijo. «Fue un movimiento local, directo debajo de nosotros». Rolando encendió la linterna y apuntó a las líneas en el suelo. Durante un instante aterrador, vio cómo una de ellas, una sola, se desplazaba apenas 1 centímetro, corriendo bajo el polvo como un gusano titánico que respirara. «¡Se mueve!», gritó. «Está siguiendo la grieta, hacia nosotros». Javier dio un salto hacia atrás, con el corazón acelerado. La línea se detuvo apenas 1 segundo después, como si hubiera sentido el cambio repentino en el ambiente. La grieta emitió un sonido que no habían escuchado antes, un chasquido breve, seco, como el crujido de una articulación. Luego vino el calor.
No un calor agradable, sino una oleada abrasadora, húmeda, que olía a minerales quemados y a algo orgánico, casi biológico. Era el tipo de calor que solo se siente cuando uno está demasiado cerca de un animal herido o de algo naciendo. Mauricio intentó registrar la temperatura con la mano extendida, pero se apartó de inmediato. «Esto está aumentando», dijo. «La roca debería estar enfriándose al amanecer, pero está viva». Rolando tragó saliva. «No digas eso. Es la única palabra que encaja». Entonces la grieta comenzó a abrirse. No de manera dramática, sino con un movimiento lento y continuo, como si una fuerza desde dentro empujara la piedra hacia afuera. El sonido era insoportablemente real, un crujido húmedo, un desgarro lento, como hueso fracturándose bajo carne. Los tres retrocedieron al mismo tiempo, sin hablar, sin respirar. No había lógica, no había explicación científica que pudiera justificar lo que estaban viendo. La grieta no era solo una apertura en la roca, era una boca antigua, una estructura viva, que había permanecido cerrada durante generaciones. Y ahora, por primera vez, estaba despertando. La grieta siguió abriéndose con un ritmo lento, casi doloroso, como si la montaña misma estuviera soportando una presión interna que llevaba décadas acumulándose. Las piedras se desplazaban sin romperse del todo, flexionándose de una forma imposible para un material tan rígido. Era como si no se tratara solo de un movimiento físico, sino de una respuesta orgánica. Mauricio, paralizado, pensó que aquello se parecía más a un parto que a un derrumbe. El aire caliente se volvió insoportable. Cada exhalación que emergía de la grieta quemaba la piel expuesta y hacía que la respiración se volviera pesada. Javier se cubrió la boca con la camiseta, tratando de filtrar el olor metálico que impregnaba el ambiente. «No podemos estar aquí», dijo. Esto no es natural». Pero sus pies permanecían clavados en el suelo, como si algo en lo profundo de la montaña exigiera que fueran testigos. Un sonido húmedo, viscoso, reverberó dentro de la grieta, seguido de un temblor leve. Entonces lo vieron. Algo se movió justo detrás de la apertura. No era una forma definida, sino una masa oscura y translúcida que parecía pulsar al compás del calor. No tenía bordes claros. Su contorno se extendía y retraía como una criatura hecha de respiración y sombra. Rolando levantó la linterna con manos temblorosas, y al iluminarla, la cosa reaccionó. La luz no la cegó, la luz la hizo acercarse. La superficie de aquella masa se erizó en cientos de relieves pequeños, como si respondiera al estímulo. Algunos se abrían y cerraban como ventosas. Otros vibraban al ritmo del murmullo que intentaba convertirse en palabra. Era evidente que la cosa podía sentirlos, y más inquietante aún que parecía analizarlos. De pronto, una protuberancia emergió de la oscuridad, extendiéndose hacia la luz en un movimiento lento pero decidido. No era un brazo, ni un tentáculo, ni ninguna parte reconocible de un animal conocido. Era una estructura húmeda, semitransparente, atravesada por filamentos que parecían venas iluminadas desde dentro por un brillo rojizo. Mauricio dio un paso atrás. «No se acerquen», susurró, aunque ninguno se movía realmente. La protuberancia se detuvo a pocos centímetros del borde de la grieta, palpando el aire, moviéndose como si buscara temperatura, sonido, vibraciones, vida. Al acercarse más, un cambio repentino ocurrió dentro de la masa. Diversas secciones se contrajeron al mismo tiempo, como si hubiera recibido un estímulo que reconocía. Entonces emitió un sonido más articulado que los anteriores. Era una palabra incompleta, pero sin duda alguna una palabra. La vocalización temblaba y cada sílaba parecía desgarrar la garganta inexistente del ser. Javier sintió que la sangre le abandonaba el rostro. «Está copiando, está intentando comunicarse». La montaña entera pareció responder al esfuerzo.
Las vibraciones se extendieron bajo el suelo, moviendo las líneas que avanzaban como raíces. Los árboles cercanos crujieron, inclinándose en un ángulo imperceptible pero real hacia la grieta. Era como si toda la sierra estuviera respirando con la criatura, adaptándose a su despertar. Rolando, dominado por una mezcla de terror y fascinación, dio un paso hacia atrás, tropezó y cayó sentado en el suelo. La linterna rodó unos metros, iluminando brevemente una sección de la grieta en la que jamás habían reparado. Símbolos antiguos tallados en piedra, idénticos al que Javier había tocado el día anterior. Solo que estos estaban frescos, como si hubieran sido grabados hacía minutos. La criatura, o lo que fuera, retrocedió ligeramente, como si el intento de habla hubiera agotado momentáneamente su fuerza. La grieta, sin embargo, no dejó de moverse. Las piedras seguían separándose milímetro a milímetro, respirando, palpitando, preparándose. Mauricio sintió un pensamiento aterrador cruzarle la mente. Esto no está saliendo, esto está naciendo. El temblor que recorrió la montaña no fue como los temblores normales de la región. No hubo un movimiento amplio ni sostenido. Lo que sintieron fue un pulso, una vibración breve, intensa, que subió desde las plantas de los pies hasta el pecho, como un golpe profundo en el interior de la tierra. Fue tan repentino que los tres quedaron paralizados, conteniendo la respiración por puro instinto. A unos metros, las líneas bajo el suelo comenzaron a extenderse otra vez, más rápido que antes. Ya no avanzaban de manera suave. Se desplazaban con una urgencia inquietante, siguiendo un patrón que parecía converger hacia la grieta. Las marcas recordaban el movimiento de venas buscando un corazón. Javier retrocedió con las manos en la cabeza, incapaz de comprender cómo algo así era posible. «No está tratando de salir», murmuró. «Está conectándose». Rolando, aún en el suelo, vio cómo la protuberancia semi-transparente que había aparecido antes se retraía lentamente hacia la oscuridad. No parecía miedo, parecía preparación, como si la criatura necesitara conservar energía para algo mayor. «¿Creen que entendió lo que dijimos?», preguntó con la voz quebrada. Mauricio negó sin convicción. «No lo sé, pero nos está estudiando». La exhalación que emergió de la grieta cambió de tono. Ya no era tibia, ahora era caliente, sofocante, cargada de humedad. Y sin embargo, el aire no escapaba sin dirección. Golpeaba el campamento de manera focalizada, empujando ligeramente las tiendas, levantando polvo en un círculo perfecto alrededor de los tres hombres. Era imposible que el aire se moviera así sin intervención consciente. Javier levantó su linterna y la apuntó hacia una de las paredes internas de la grieta. Esta vez, la luz no fue devorada de inmediato. La superficie pareció cambiar, tornándose irregular, casi como si estuviera compuesta de tejido vivo. Hubo un destello rojizo bajo aquella capa oscura, como si la criatura tuviera múltiples membranas que se abrían y cerraban al ritmo de la respiración. «Eso», dijo, «no es roca». Entonces lo escucharon. Un susurro. No provenía de la grieta, provenía del bosque detrás de ellos. Los tres giraron al mismo tiempo. Era imposible que hubiera alguien ahí. No habían visto ningún poblador desde la entrada de la sierra. El susurro fue débil, casi imperceptible, pero distinto, un lamento breve, humano. Mauricio sintió que el estómago se le hundía. «No puede ser nadie», dijo. «No a esta hora, y no tan arriba». El susurro volvió a sonar, esta vez un poco más claro, pero igual de extraño. Era como si alguien intentara llamar su atención sin pronunciar palabras completas. Rolando encendió su linterna con manos temblorosas y apuntó al bosque. Nada, solo árboles inmóviles, sombras alargadas y un silencio que dolía. «No es humano», dijo finalmente. «Es un eco». Y todos entendieron que tenía razón. Era un eco, sí, pero no un eco de sus voces. Era un eco de algo que la criatura había escuchado muchos años atrás.
algo que estaba intentando imitar. La montaña tembló nuevamente, no un pulso como antes, sino un estremecimiento continuo, suave pero constante, como si una masa gigantesca estuviera moviéndose bajo varias capas de roca. Las marcas en el suelo se curvaron hacia la grieta, reuniéndose debajo de ella, formando un patrón circular que nadie había visto antes. Era como un sello que se reactivaba después de décadas dormido. Mauricio dio un paso hacia atrás, sin apartar la mirada del símbolo recién formado. «Creo que este lugar», dijo con la voz casi quebrada, «no fue construido para mantener algo fuera». Los otros dos lo miraron esperando la continuación. Mauricio tragó saliva. «Fue construido para mantenerlo adentro». La grieta emitió un último gemido profundo, largo, gutural, y el aire dejó de salir. El silencio que siguió fue tan absoluto que les dañó los oídos. No había respiración, no había calor, no había movimiento. Era como si la criatura hubiera inhalado por completo, esperando el momento adecuado para exhalar. Y lo que vino después cambiaría todo. El silencio se volvió tan sólido que pareció llenar el espacio entre ellos y la grieta. No era un silencio natural, era un vacío, una pausa contenida, una suspensión del mundo. Ninguno de los tres se atrevía a moverse. Era como si el más mínimo ruido pudiera desencadenar algo irreparable. Rolando apretó los dientes, sintiendo cómo el pulso le latía en las sienes. La montaña parecía contener la respiración, y ellos también. Entonces, la exhalación llegó. No fue un estallido de aire caliente como antes, sino una corriente fría, húmeda, casi pegajosa, que recorrió el campamento como un susurro materializado. El frío no venía del bosque ni de la altitud. Venía directamente de la grieta, como si la criatura hubiera invertido su respiración. El cambio de temperatura fue tan repentino que la fogata parpadeó de manera errática, como si luchara por mantenerse encendida. Mauricio dio un paso atrás, instintivamente. «Esto no», dijo, pero la frase quedó suspendida cuando vio algo moverse dentro de la abertura. No era la masa translúcida que habían visto antes. Esto era diferente. Una forma se desplazaba por la superficie interna de la roca, como una sombra que se estiraba, se contraía y avanzaba. No tenía bordes definidos ni una silueta clara, pero su movimiento era inconfundiblemente deliberado. La exhalación volvió a salir, pero esta vez no se dispersó en el aire. Se deslizó por el suelo como neblina densa, moviéndose hacia las líneas que habían aparecido en la tierra. La neblina siguió los surcos como si fueran canales que guiaban su recorrido. Parecía un fluido obedeciendo un diseño. Javier retrocedió con horror. «No es niebla, está siguiendo un camino». El suelo vibró otra vez, esta vez de manera más amplia, como si algo bajo la tierra se expandiera lentamente. Los árboles más cercanos comenzaron a agitarse, aunque no había viento. Las hojas se movían hacia la grieta, no en contra. Era como si toda la vegetación estuviera respondiendo a una llamada, un latido, una orden. Rolando se cubrió los oídos. «No puede ser real», susurró. «Nada debería mover la montaña desde adentro». La sombra dentro de la grieta se detuvo. Durante unos segundos permaneció inmóvil, como si escuchara algo que los tres excursionistas no podían oír. Luego avanzó un poco más, acercándose al borde. El contorno se volvió más visible. Una textura irregular, una superficie que parecía hecha de capas membranosas, respirando de manera dispareja. A través de las capas, un brillo rojizo pulsaba débilmente. Javier levantó la linterna con la mano temblorosa. Cuando el haz de luz tocó aquella superficie, la criatura emitió un sonido tan grave que retumbó en sus huesos. «Arvo». La sílaba se quebró al final, como si la criatura hubiese alcanzado el límite de su capacidad para imitar la voz humana. Pero lo más perturbador no fue el sonido, fue el eco. El eco no venía de la grieta.
Venía del bosque detrás de ellos. Mauricio giró de inmediato apuntando su linterna al bosque. Entre los árboles, la niebla fría parecía abrir pequeños huecos, como si alguien o algo caminara lentamente entre las sombras. La sensación de ser observados se volvió insoportable. El eco se repitió, esta vez más claro, como un lamento que viajaba entre los troncos. «Está contestando a sí misma», dijo Mauricio con la voz rota. «Está usando la montaña para escucharse». De pronto, la grieta se expandió con un crujido húmedo. Pequeños fragmentos de roca cayeron al suelo. La sombra retrocedió un instante, como si estuviera acumulando fuerza, y luego avanzó de nuevo, esta vez más rápido. La membrana brilló con un destello rojizo más intenso. El círculo de líneas en el suelo empezó a moverse, girando lentamente como un mecanismo antiguo de piedra. Rolando dio un paso atrás. «No está saliendo», dijo con horror. «Está ajustando el lugar, preparándolo». Mauricio lo miró pálido. «¿Preparándolo para qué?». La respuesta llegó no en forma de palabra, sino de un sonido profundo, vibrante, una nota sostenida que hizo temblar todos los objetos del campamento. Las tiendas crujieron, la fogata se apagó, y la montaña entera pareció inclinarse hacia ellos, como si algo gigantesco debajo de la superficie hubiera girado ligeramente su cuerpo. Y en ese instante los tres supieron que la criatura no estaba intentando escapar. Estaba probando su alcance, estaba probando su voz, estaba probando sus límites. Antes de verdaderamente despertar, la vibración se apagó con la misma rapidez con la que había comenzado, dejando tras de sí un silencio frágil, como si el aire temiera romperse. Los tres excursionistas permanecieron inmóviles, con el cuerpo tenso y los ojos fijos en la grieta iluminada por la linterna temblorosa de Javier. No sabían si dar un paso atrás o si sería peor, provocar a la criatura que respiraba desde la profundidad de la montaña. El frío en el ambiente se hizo tan intenso que cada exhalación se convirtió en un pequeño nublado frente a sus rostros. Entonces, desde el bosque algo respondió. No fue el eco que habían escuchado antes. Fue un crujido lento, firme, como el de un tronco retorciéndose bajo un peso invisible. El ruido venía de múltiples direcciones, como si varios árboles estuvieran torciéndose al mismo tiempo. Mauricio dirigió su linterna hacia la línea de árboles, y el haz de luz reveló copas agitándose, a pesar de que el aire estaba completamente quieto. Rolando sintió un escalofrío recorrerle la espalda, cuando comenzó a notar pequeñas vibraciones en el suelo, no tan fuertes como las anteriores, pero constantes. Era un ritmo. Un pulso que parecía corresponderse con el resplandor rojizo dentro de la grieta. Tenía la inquietante sensación de que la montaña no albergaba una sola criatura, sino una red de algo extendido, antiguo, conectado, como si aquello estuviera respirando también desde el bosque. Una silueta se movió entre los árboles, demasiado rápido para que la linterna la captara del todo. No era ni humana ni animal. Era alargada, casi serpenteante, pero lo suficientemente sólida como para desplazar hojas y ramas a su paso. Javier lanzó un insulto ahogado. No había esperado ver algo fuera de la grieta. Pensaba que la cosa estaba confinada allí, atrapada. Pero ahora entendían lo que Rolando había dicho antes. La criatura no estaba tratando de escapar. Estaba expandiendo su alcance. Un rumor comenzó a propagarse entre los árboles. No era un gruñido, ni un susurro, ni una respiración. Ya algo peor, una imitación imperfecta de la voz humana. Fragmentos de palabras, sílabas deformadas, un murmullo que parecía practicar sonidos sin comprenderlos. ¿Escuchan eso?, murmuró Mauricio. Pero la pregunta quedó sin respuesta. Cuando una segunda imitación surgió de otro punto del bosque, más clara, casi articulada, casi. Javier retrocedió tropezando con una de las mochilas. «No deberíamos estar aquí», dijo con los dientes apretados. «Esto no es un ritual, es un sistema». Rolando lo miró confundido. «¿Qué estás diciendo?» «Que no invocaron a una sola entidad, invocaron una red, algo que puede replicarse o extenderse,
algo que ahora está probando límites fuera de la grieta. En ese momento, la grieta expulsó otra bocanada de aire frío, pero esta vez no fue dispersa. Tomó la forma de una columna de neblina que se elevó hacia las copas de los árboles, dividiéndose en hebras que se extendieron hacia distintos puntos del bosque. Cuando las hebras tocaron los troncos, estos comenzaron a emitir un sonido sordo, como si vibraran desde dentro. «Está conectándose», dijo Mauricio horrorizado. «Con todo». Las sombras en el bosque comenzaron a moverse al unísono, como si respondieran a una señal que solo ellas podían escuchar. Las siluetas serpenteantes reaparecieron, ahora más claras, como extensiones de la criatura principal, figuras que imitaban vagamente formas humanas, pero alargadas, incompletas, torpemente articuladas. Las imitaciones comenzaron a emitir vocalizaciones más fuertes, casi como intentos de hablar. Rolando sintió que la sangre se le helaba cuando una de las siluetas se detuvo al borde del campamento, apenas iluminada por la linterna de Javier. Su cabeza era demasiado estrecha, sin rasgos faciales claros, como si hubiera intentado copiar una cara humana, pero no supiera dónde poner los ojos o la boca. Cuando abrió lo que parecía ser su rostro, no había una cavidad, solo una membrana que vibró y emitió una palabra incompleta. «Ah-re». La criatura dentro de la grieta respondió con un pulso rojizo, más fuerte que todos los anteriores. El suelo tembló, los troncos vibraron, las sombras se acercaron más. Parecía una sincronización, un alineamiento, una especie de activación. Mauricio dio un paso atrás, con el rostro pálido. «No están rondando», susurró. «Están formando algo». Y por primera vez desde que llegaron, los tres hombres comprendieron que no estaban frente a un accidente arqueológico ni a un fenómeno natural. No estaban frente a un único ser atrapado. Estaban presenciando el inicio de una estructura viva que se extendía bajo la tierra, dentro de la grieta y a través del bosque. Y ellos estaban exactamente en el centro. El bosque entero parecía haberse puesto en movimiento, como si cada tronco, cada raíz y cada sombra respondiera a un mandato silencioso que atravesaba la tierra. Los tres excursionistas retrocedieron hasta quedar casi pegados entre sí, rodeados por un círculo de linternas temblorosas que apenas detenían la oscuridad creciente. Lo más inquietante era la forma en que las siluetas serpenteantes se movían. No avanzaban de manera animal, sino en un vaivén torpe, como si intentaran imitar un modo de caminar que no entendían del todo. Javier, con la voz entrecortada, murmuró: «Nos está copiando. Está copiando nuestros gestos, nuestros movimientos». Y tenía razón. Una de las figuras se desplazó hacia adelante y luego hacia atrás, repitiendo el paso exacto que él había dado segundos antes. La cosa parecía observarlos, estudiarlos, memorizarlos. No tenía rostro, pero su cuerpo fluctuaba ligeramente cada vez que emitía una vibración sorda, como si fuera un intento de comunicación primitiva. La grieta detrás de ellos expulsó un pulso de luz rojiza más largo que todos los anteriores. Con ese destello, las siluetas del bosque se detuvieron al mismo tiempo, como si hubieran recibido una orden. Luego lentamente comenzaron a modificar su forma. Sus cuerpos se alargaron hacia arriba, sus torsos se ensancharon y sus extremidades se reacomodaron hasta adoptar proporciones más humanas. Era como presenciar el borrador de un cuerpo, el intento de una escultura viva de reproducir algo que había visto pero que no comprendía. Mauricio sintió náuseas. «No está copiando el bosque», dijo con un hilo de voz. «Nos está copiando a nosotros, a los de aquí y a los que estuvieron antes». Rolando apretó los labios. Una idea terrible le cruzó la mente. ¿Y si también está copiando a quienes hicieron el ritual? El silencio posterior a esa frase fue más perturbador que cualquier sonido que la criatura hubiera emitido. Las sombras avanzaron un poco más, sincronizadas, como si estuvieran ensayando el acto de caminar en grupo. Algunas extendieron algo parecido a brazos,
aunque demasiado largos y de articulaciones imposibles. De sus membranas brotó un murmullo áspero, una serie de sílabas repetidas cada vez más claras, como si intentaran reproducir la cadencia del lenguaje humano. Ah, re, no. La palabra quedó incompleta, fragmentada entre vibraciones. Javier sintió la piel erizarse cuando una de esas formas humanas incompletas inclinó la cabeza, del mismo modo que él lo había hecho minutos atrás. Fue un gesto pequeño pero devastador. No estaban imitando solo movimientos, estaban aprendiendo, estaban corrigiéndose, y cada intento los hacía más parecidos. El círculo de líneas en el suelo volvió a encenderse con un resplandor suave, casi orgánico. No era fuego ni luz eléctrica, sino una luminiscencia interna, como la bioluminiscencia de un organismo marino. La tierra crujió y algo se movió bajo la superficie, empujando desde abajo. Rolando sintió que una vibración ascendía por sus pies hasta el pecho. «Está despertando otra parte», dijo con terror, «una más grande». La grieta emitió un sonido profundo, una nota sostenida que no parecía provenir de un solo punto. Era una vibración que se extendía por la montaña entera. Los árboles respondieron inclinándose ligeramente hacia adelante, como si fueran parte de un organismo superior. Los excursionistas se tambalearon al sentir el suelo respirar bajo ellos. Era un movimiento lento, ondulante, como si algo enorme se estuviera inflando y desinflando bajo la tierra. Entonces algo emergió desde la grieta. No fue una extremidad ni un rostro. Fue una superficie lisa, pálida, como una capa de piel translúcida que buscaba la luz. Se expandió hacia adelante, estirándose como un velo vivo. Al tocar el aire, vibró, produciendo un sonido que imitaba de manera casi perfecta la respiración humana. Mauricio tragó saliva. «Está ensayando el sonido de nosotros». Las siluetas que rodeaban el campamento comenzaron a acercarse más, ahora con movimientos extrañamente coordinados. Ya no se desplazaban como sombras erráticas, lo hacían como un grupo, como un conjunto de cuerpos que empezaban a comprender la mecánica del caminar humano. Cada paso era una réplica imperfecta, pero cada réplica era mejor que la anterior. Rolando dio un paso atrás, con los ojos muy abiertos. «Javi, Mau, creo que no están tratando de atraparnos». Los otros dos lo miraron sin entender. Rolando tragó saliva. «Creo que están tratando de unirse con nosotros, reproducirnos, completarse con nuestras formas». La criatura en la grieta emitió un pulso final, largo, resonante, como un corazón enorme activándose por primera vez en décadas. El bosque respondió al unísono, y los tres hombres comprendieron, demasiado tarde, que lo que estaba despertando no buscaba devorarlos, buscaba multiplicarse. El pulso de la montaña alcanzó un ritmo tan profundo que parecía sustituir los latidos del propio corazón. Los tres hombres se quedaron paralizados al sentir cómo el suelo vibraba. Bajo sus botas, un movimiento ondulante y constante, como si algo gigantesco se estuviera acomodando bajo ellos. Las sombras que imitaban formas humanas avanzaron un paso más, ahora tan cerca que el aire frío que emanaban podía sentirse en la piel. No había agresión en su postura, pero había intención, una intención aterradora. La grieta se abrió un poco más, lo suficiente para dejar escapar un resplandor rojizo que bañó el campamento entero. Con esa luz, los excursionistas pudieron ver con claridad lo que se movía dentro. Capas y capas de membranas vivas, superpuestas como órganos en crecimiento, latiendo con un ritmo que coincidía con el temblor del suelo. Entre ellas surgieron pequeñas cavidades circulares, cada una vibrando como si ensayaran sonidos. Era un sistema. Aprendiendo a hablar, una de las siluetas serpentinas se adelantó, separándose del grupo. Su forma se estabilizó, definiéndose un poco más. Un torso alargado, extremidades delgadas y una especie de rostro, plano donde comenzaban a insinuarse dos hendiduras verticales. No eran ojos, pero eran intentos de ojos. La criatura inclinó la cabeza de forma imprecisa,
imitando un gesto humano que había visto repetidas veces. Emitió una palabra quebrada. "Rildo". Rolando sintió que el alma se le apretaba. Había escuchado su propio nombre, distorsionado. Javier reaccionó primero. «No podemos quedarnos aquí». «¡Ahora mismo!», gritó, tomando su mochila sin siquiera revisar su contenido. Mauricio lo siguió de inmediato, aunque sus manos temblaban tanto que apenas podía sujetar su linterna. Pero no dieron más de 3 pasos antes de que el bosque respondiera. Un coro de imitaciones surgió de todas partes. No eran rugidos, ni gritos, ni palabras completas. Eran voces incompletas, tratando de reproducir tonos humanos. Voces que intentaban imitar la urgencia, el miedo, la desesperación de ellos. El bosque entero se llenó de voces torcidas, como si cientos de gargantas nuevas estuvieran aprendiendo a emitir sonido. Las sombras serpentinas cerraron el paso entre los árboles. No atacaban, no corrían. Solo se movían para bloquear la salida, imitando la manera en que un grupo humano cerraría un perímetro, y cada movimiento estaba mejor ejecutado que el anterior. Cada gesto era más preciso. Era como si el aprendizaje estuviera acelerándose, como si la presencia de los excursionistas lo potenciara. Mauricio gritó al ver una de las siluetas acercarse demasiado. Pero cuando la linterna iluminó su cuerpo, algo aún más perturbador ocurrió. La criatura modificó su postura para parecerse más a él. Estiró una extremidad, inclinó la cabeza de la misma manera, incluso imitó la forma en que él sostenía la mochila. No quería atacarlo, quería igualarse a él. Rolando, con el corazón en la garganta, comprendió algo que ninguno de ellos había considerado. La criatura no estaba tratando de reproducir cuerpos individuales. Estaba tratando de reproducir patrones. Un sistema, una red biológica capaz de copiar gestos, sonidos, proporciones. Y los rituales olvidados de 1968 no habían sido una invocación, sino un intento fallido de contener aquello. La grieta emitió un pulso final, tan intenso que las linternas parpadearon. Las membranas en su interior comenzaron a moverse hacia adelante, como si un cuerpo mucho mayor intentara salir por un espacio demasiado estrecho. Pero no salió. Se detuvo, como si hubiera entendido lo suficiente, como si no necesitara avanzar más. Las siluetas en el bosque se detuvieron al mismo tiempo, congeladas en una sincronización perfecta, y luego, lentamente, retrocedieron, adentrándose en la oscuridad entre los árboles, disolviéndose como sombras en agua. La grieta cerró su resplandor. El temblor cesó. El aire se volvió inmóvil. Los 3 excursionistas quedaron de pie, temblando, sin comprender del todo lo que acababan de presenciar. Pero la montaña había tomado una decisión. Ellos habían sido observados, medidos, copiados y finalmente desestimados. La criatura había conseguido lo que buscaba. No cuerpos, no víctimas, sino información. Y con eso, la montaña volvió a la quietud. Una quietud que escondía algo peor que la muerte. La certeza de que aquello despertado no había desaparecido, sino que simplemente había dejado de necesitarlos. Por ahora. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar este caso. Apóyanos suscribiéndote para llegar a los 1000 suscriptores y dejando tu like.